La semana anterior estuvimos considerando el versículo 9 del Salmo 119 que dice así: ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Y ese versículo nos planteaba una pregunta que se hacía al salmista o le hacía a su hijo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta que daba estaba clara: con guardar tu palabra. Hoy vamos a continuar comprendiendo lo que es ese guardar su palabra. ¿Cómo se puede guardar la palabra de Dios? Lo primero que el salmista plantea es que tiene un temor a desviarse. El versículo 10 dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes que me desvíe de tus mandamientos. Él inicia esta porción hablando sobre su dedicación y entrega total a Dios, pero también reconociendo su incapacidad para poderlo hacer completamente. El versículo 10 dice que con todo su corazón ha buscado a Dios. La escritura no era un simple libro para el salmista, era todo lo que él buscaba y era el medio como se encontraba con Dios. Por eso dice: te he buscado. Y esto es que ha mantenido una actitud vigilante de oración y de meditación y de estudio y de adoración a través de la palabra de Dios. Así que al leer y meditar su palabra estaba unido a Dios, de tal manera que tenía una relación con Él. Y esto no solo que obedecía sus mandamientos, sino que tenía una relación de comunión y de amistad con Dios. El salmista reconoce encontrar a Dios donde debe buscarlo, y eso es a través de la palabra. Cuando dice no me dejes desviarme, está diciendo: por favor, Señor, no me dejes quitar los ojos de la senda marcada por ti a través de tu palabra. Eso es como cuando nosotros colocamos las indicaciones para llegar a un lugar. Se supone que cuando colocamos el Waze o nuestro Google Maps, lo que hacemos es buscar la forma más segura para llegar a nuestro destino. Pero para que esto funcione debemos seguir las indicaciones que estas apps nos dicen. El problema es que si nos desviamos o las ignoramos, ellas van a recalcular la ruta, lo que a la vez, en vez de ayudarnos, nos va a dejar más perdidos. El salmista pedía a Dios: no permitas que me desvíe, no permitas que yo quite mis ojos de tus indicaciones, de esa senda marcada, solo así voy a llegar seguro a mi destino. Por favor, dime cuánto me esté desviando. Esta petición del salmista nos ayuda a poner en perspectiva esa petición de pureza y de devoción que ha hecho en el versículo 9. Para poder hacer esto es necesario entenderlo a la luz de la dependencia de Dios. Si él quiere tener un camino limpio, debe depender de Dios, y no en un sentido de un orgullo personal. Es algo que nosotros debemos comprender, y es que para tener un camino hacia la pureza, un camino limpio, como lo estuvimos viendo la semana pasada, empieza no confiando en nosotros mismos, sino en la búsqueda intensa y ferviente por hacer la voluntad de Dios y por tener una relación a través de su palabra. El salmista manifiesta primero su miedo, y por eso es su oración, que no se desvíe de lo que Dios le ha dicho. Él pide no perderse. Cuando somos pequeños aprendemos a obedecer por temor al regaño o al castigo. Pero llega un momento en la adolescencia en que el castigo ya no intimida. Los padres sabios que han cultivado una relación de confianza y seguridad con sus hijos saben que la obediencia no se da por temor al castigo, sino por amor. David entiende entonces que su motivación no es el temor al castigo, sino el temor a desviarse de Dios, a perderse de su amor. Y por eso pide que sea su palabra la guía. Perderse es un riesgo que él no quiere correr, porque ama a Dios. ¿Qué hacer entonces? Para no desviarse hay 6 cosas que el salmista hace y que nosotros debemos hacer en nuestra relación con Dios y su palabra. Y todas tienen que ver con el corazón, con el interior. Lo podemos expresar así: si queremos limpiar nuestro corazón, debemos hacer algo con él. Y eso empieza cuando hacemos estas 6 cosas. La primera de ellas es memorizar la palabra de Dios. Miren el versículo 11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Y eso implica un memorizar. El salmista ha conocido el valor de la palabra. La guarda, por eso, en el lugar más seguro, en el lugar en que nadie puede quitársela. Y eso es en el corazón. Charles Spurgeon decía lo siguiente: córtame donde quieras y sangraré la palabra. Lo que Spurgeon quiere decir es que la palabra estaba tan adentro de él que nadie se la podría quitar. Y para que esto ocurra, tiene que haber un proceso mental de memorización y reflexión de la escritura.
Y eso es un elemento fundamental. En el caso de David podemos decir que es porque él escuchó, leyó la palabra, pero estaba pensando constantemente en ella, hasta que ella se arraigó profundamente en su mente y en su corazón. Dice un comentarista, si la palabra de Dios estuviera solamente en la Biblia y no atesorada en su corazón, él podría fácilmente estar sorprendido en algún pecado dominante. En nuestro caso podemos tener muchas Biblias en nuestras casas, pero si no la leemos, si no hacemos de ella nuestro libro de estudio, si no la memorizamos, de nada nos va a servir tener una gran cantidad de Biblias. La memorización tiene grandes beneficios para nosotros. Aprendemos lo que es importante para nosotros. Aprendemos fechas, aprendemos direcciones, aprendemos números telefónicos, aprendemos aniversarios y muchas otras cosas. En muchos casos no nos pasa eso con la palabra. No la aprendemos no porque no querramos, sino porque no tenemos la suficiente motivación. Si tenemos la motivación correcta, no vamos a tener problemas para memorizar la palabra de Dios. Y tenemos esa motivación, contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, el versículo 16 dice, sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo lo que ustedes deben recordar y todas las cosas que yo les he dicho. Guardar su palabra nos ayudará a no pecar contra Dios, pues es una defensa contra el pecado, ya que la Biblia o te aparta del pecado o el pecado te aparta de la Biblia. Pero no es solamente esa memorización de la palabra del Señor, es también el aprenderla. Versículo 12. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Necesitamos aprender la palabra de Dios. Pero para ello necesitamos al mejor de los maestros, a Dios mismo, a su autor. Por eso la oración del salmista es, enséñame tus estatutos. ¿Quién debía ser su maestro? Dios mismo. Pero aquí hay algo interesante. Él interrumpe las ideas que he venido desarrollando hasta aquí con una expresión de alabanza. Pareciera como si él mirara al cielo y luego se arrodillara y reconociera que Dios es bendito. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Entonces, él está dispuesto a aprender porque el verdadero aprendizaje ocurre cuando nuestro corazón está en la correcta relación con él. ¿Qué diferencia hay entre memorizar y aprender la palabra? Porque sería una pregunta que deberíamos hacernos. En la memorización nosotros grabamos en nuestra mente porciones de la escritura. Es como cuando te preguntan un versículo y tú lo puedes decir exactamente igual a como está escrito en la Biblia. Pero con el aprendizaje comprendemos lo que esto significa. Con humildad nos acercamos a Dios y pedimos que Dios mismo sea nuestro maestro, primeramente en la lucha contra el pecado en nuestras vidas a través de su palabra, pero también en la comprensión de lo que el texto bíblico significa. Pero el salmista no se queda allí, sino que da un paso más. Entonces, ha memorizado la palabra de Dios, ha aprendido la palabra de Dios, ahora está dispuesto a hablar la palabra de Dios. Versículo 13. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Y en realidad no conocemos un tema hasta que lo podemos enseñar a otra persona. La razón para aprender la palabra de Dios está en que podemos enseñarla, no en adquirir conocimiento solamente para nosotros, sino que podemos compartir con otros. La intención del versículo 13 no es solamente la de escuchar y memorizar, sino también de expresar y que la palabra de Dios sea oído. De esa manera David manifiesta la relación que tiene con Dios. Cuando hacemos eso, la palabra y hacemos de la palabra nuestro tema de conversación, glorificamos a Dios y ayudamos también a la vida de otras personas y nos ayudamos a nosotros mismos. Pablo lo decía también en Colosenses capítulo 3, el versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Y qué es lo que va a hacer esa palabra? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. La pregunta que debemos hacernos es, ¿habita la palabra de Dios de esta manera en nuestras vidas? Entonces está la memorización de la palabra de Dios, el aprender la palabra de Dios, el meditar en la palabra de Dios, el estudiarla, pero también hay que priorizarla. Versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Esto nos habla de prioridad. La palabra le produce mayor alegría más que cualquier otra cosa en el mundo. David reconoció que no hay riqueza que se pueda comparar con la palabra de Dios.
La lectura y la meditación de la palabra no es una carga para esta persona, porque disfruta de ella y es tan valiosa que no la cambia por ninguna cantidad de dinero. Hoy en día vivimos en medio de una cultura en donde lo material es de mucha importancia, pero cuando colocamos la palabra de Dios en primer lugar, en el lugar correcto, entonces lo material ya no nos va a deslumbrar como lo hace y ordenamos nuestras prioridades. Pero hay un elemento más y es contemplar la palabra de Dios. El versículo 15 dice: meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Meditaré. Lo que el salmista está diciendo es: voy a considerarlos, voy a regocijarme en ellos, no me voy a olvidar de tus palabras. Esta es una gran resolución en su vida y por eso hace todo lo posible por mantenerla presente en su vida. Otro comentarista bíblico dice: la meditación es recordar lo que hemos comprometido en la memoria y después el entregarlo una y otra vez en nuestras mentes para ver todas las implicaciones y aplicaciones de esa verdad. Y esto ocurre cuando tomamos un versículo, lo leemos, lo releemos, oramos con él, lo memorizamos, lo estudiamos. Eso es contemplar la palabra de Dios. Pero nada de esto funcionaría si no hiciéramos un elemento más que está expuesto en el versículo 16. Me deleitaré en tus estatutos y no me olvidaré de tu palabra. Nuestra tendencia es olvidar. Por eso usamos distintos medios para recordar lo que tenemos pendiente. Dios le dijo esto a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y eso quiere decir que siempre lo debía tener presente, lo tenía que estar recordando. Nosotros necesitamos recordar constantemente lo que leemos en las Escrituras para que éstas cobren nueva vida en cada uno. Miren, la verdad nosotros tenemos que reconocer nuestra propia incapacidad también. Y tenemos que mirar a aquel que sí lo cumplió perfectamente. Jesús es el hombre que ha hecho esto. Él meditó, él priorizó, él memorizó, él habló, él recordó cada cita de la Escritura. Por eso Tim Keller dice esto: su corazón estaba tan moldeado por la Escritura que ella vino a su mente cuando se encontraba en necesidad o dificultad. Miren, la palabra de Dios nos dice que Él es quien limpia nuestra vida y nuestros corazones por medio de su palabra. Santifícalos en tu verdad, dice la palabra de Dios. Tu palabra es la verdad. Solo cuando vamos a Él en arrepentimiento y fe seremos limpiados por el agua pura de su palabra. Esos versículos que hemos leído en esta noche nos plantean un reto. Y es una pregunta que debemos hacernos. ¿Vivimos nuestra vida de tal manera que honramos a Dios, alejándonos del pecado, no buscando nuestra satisfacción fuera de Dios? Miren, el salmista hizo esta resolución y debe ser también la nuestra. El salmista dijo: yo viviré mi vida limpiando mi camino y la plenitud de mi vida es para Dios por medio de su palabra, y al final veremos quién es más feliz, más lleno de vida. Por eso el salmista pide: enséñame. Esto es algo que no viene por el mero esfuerzo, sino por una acción de Dios, por un compromiso personal que se adquiere con Dios, por ese estudio diligente y por la aplicación de la palabra de manera personal. En cierto sentido, estas palabras tienen un eco a las palabras que la Escritura nos dice que dijo Jesús: que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente es el mandamiento más importante. Pero al mismo tiempo esto nos ayuda a darnos cuenta que no lo podemos hacer. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Amar a Dios es buscarlo y no olvidarse de sus mandamientos. El salmista dijo esto: en mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Para él la palabra es de supremo valor. ¿Es de supremo valor para ti la Biblia? ¿La lees? ¿La estudias? ¿La memorizas? ¿La enseñas a otros? ¿La priorizas en tu vida? Tal vez pienses que es muy difícil, pero lo único que necesitas es empezar. Tal vez no puedes hacerlo porque no tienes una relación correcta con Dios. Así que déjame decirte que lo primero que tienes que hacer es iniciar esa relación. Y cuando lo hagas, el Señor te dará un nuevo corazón y nuevas motivaciones para leer, para memorizar y para aprender la palabra de Dios, para poderla hablar a otros y para poderla contemplar como el mayor tesoro de tu vida. Esto te ayudará a cuidar tu corazón durante todo el tiempo que estemos viviendo nuestras vidas en esta tierra. Y al final de nuestras vidas podremos decir, como el salmista lo decía en los versículos 1 y 2 de este salmo: cuán bienaventurados son los del camino perfecto, los que andan en la ley del Señor.
Cuán bienaventurados son los que guardan tus testimonios.